Sin duda hay hechos. Uno, Porfirio Díaz fue un dictador, eso permaneció en el poder e hizo con la ley prácticamente lo que quiso. En algún momento se le pregunta que, bueno, ¿cómo es posible que él, que había defendido una constitución, el sufragio efectivo, la no reelección, acaba siendo un personaje que revela o que va por el lado contrario? Y él contesta, palabras más, palabras menos, que bueno, ahí están los principios, pero que en ocasiones hay que adaptar la ley. Entonces, dos, sin duda también hay un problema de injusticia social en su época, eso es un hecho. O sea, México debe tener hacia 9, 10 millones y es un país con muchos pobres, muy pobres, y con pocos ricos, muy ricos. Yo creo que esos son dos hechos, ¿no? Injusticias sociales, desigualdades, uno, y una falta de liberalismo político, es decir, falta de democracia. Hay que reconocer también que en Porfirio Díaz se comienza a dar el nacimiento de una clase media. ¿Qué es lo que tumba a Porfirio Díaz? Por un lado, la inequitativa repartición de la riqueza, y por otro lado una clase media, una pequeña burguesía crítica, sobre todo esta burguesía ranchera, ¿no? Cuando yo digo ranchero quiero decir no son los grandes hacendados, sino son los rancheros que tienen tierras algodoneras, sobre todo el norte, que son pequeños empresarios, que no son grandes latifundistas y que son críticos, que son críticos. Entonces también, de alguna manera, el mismo Díaz propicia su propia caída, creando una edición, un espíritu crítico, ¿no? Quizá el único que merecería el término propiamente de villano sí sería Victoriano Huerta, sobre todo porque creo que la felonía que comete no es tanto lo sanguinario que fue, sino la manera en cómo acaba con el presidente Madero, después de que les había sacado la renuncia, después de que les había prometido que respetaría sus vidas. O sea, creo que ese acto supremo de traición es el que finalmente sí lo lleva al séptimo círculo del infierno, donde están los traidores. Entonces Victoriano Huerta entra al colegio militar, ahí se empieza a desarrollar, ahí se hace del conocimiento de tácticas y demás, y se hace partidario de Reyes aun cuando todavía no llega a la campaña. Y ahí va ascendiendo hasta un tiempo en Monterrey. Él dirige la campaña de exterminio y la última etapa de la guerra contra los mayas en Yucatán, donde se le ve su ferocidad, pero siempre es muy ordenado y muy leal. Y entonces es así como llega hasta 1911, cuando acompaña a Porfirio Díaz a Veracruz para que cuando ya Porfirio Díaz se marcha al exilio. Y entonces él sube como al escenario porque se vuelve muy cercano a Madero. Creo que es un hombre inteligente, insisto, creo que hay que reconocerle que supo leer también las circunstancias y a los hombres, y además también sabe estar en el momento adecuado y aprovechar las circunstancias en el momento oportuno.